Y bueno, hermanos, hoy le toca el turno a nuestro hermano David Cárdenas. Y bueno, pues yo creo ya todos lo conocemos, hermanos. Y pues decir del hermano David, pues ya muchos hemos escuchado y tenemos la alegría y el gozo, hermanos, de conocerlo y de tenerlo aquí siempre cerca de nosotros, aquí en el área de Monterrey, Nuevo León. Pues algo que yo nomás así comentarles es la fecha de su bautismo, hermanos. El 12 de enero de 1971. Bueno, esto nos da una idea, hermanos, de lo que el cristiano puede servir, hermanos, fielmente a nuestro Dios. Desde 1971 hasta el día de hoy, hermanos, nuestro hermano sigue sirviendo a nuestro Dios. Así que es un ejemplo, hermanos, para todos los que le conocemos, y siempre de motivación, nuestro hermano, de alegría, hermanos, en el Evangelio, y sabemos director de la escuela y predicador ahí, hermanos, de la Iglesia de Cristo en Sierra Ventana. Y bueno, pues realmente no hay mucho que decir, ¿verdad? Pero vamos a dejarle el lugar a nuestro hermano que nos predique la palabra de nuestro Dios. Y muy significativa, hermanos, la fecha de su bautismo, porque yo nací en el 72, por eso. Bien, hermanos, vamos a dejarle el lugar a nuestro hermano David Cárdenas para que nos predique la palabra de nuestro Dios. Damos gracias a Dios, hermanos, que estamos entre ustedes. Gracias por la invitación. Y Dios permite, hermanos, que nos edifiquemos, perdón. Y también recuerden, hermanos, tenemos nuestra campaña ahora en la primera semana de diciembre, 2, 3 y 4, 3, 4 y 5 más bien, lunes a miércoles, hermano, de diciembre. Así que Dios permite, hermanos, que estén con nosotros. También, hermanos, recordemos que muy seguido, bueno, como humanos que somos, hermano, de querer un descanso. Todos siempre pensamos en vacaciones, bueno, especialmente aquellos que les encantan las vacaciones, y en ese periodo, hermanos, muchos quieren estar en los mejores lugares. Por ejemplo, hay algunos que ya reservaron, hermanos, aquellos que pueden, ¿verdad?, que pueden estar en Cancún o fuera de nuestro México, hermano, y ya reservaron desde entonces. Y todas estas gentes, hermanos, pues lo que quieren es distraerse un poco de la rutina diaria. Algo que el maestro hacía también, hermano. Él se retiraba y él oraba a Dios, y él quería estar en soledad, hermanos, para platicar con su padre, como aquella ocasión que platicó con él toda la noche. Algo que nadie le hemos llegado todavía al maestro, hermano. Y con esto, hermanos, quiero decir que algo semejante le estaba sucediendo a este hombre que estaba a un lado de él en la cruz, hermano, aquel ladrón. Él estaba pensando en algún descanso, algún consuelo, algo, hermanos, que nos sacara de esa rutina maligna en la cual ellos se encontraban, y cómo es que llegaron a estar en la cruz ahí junto con nuestro Salvador. Por eso, en esta ocasión vamos a abrir ahí nuestras Biblias, hermano, en Lucas 3, y notemos, hermanos, cómo es que el Señor nos va guiando a lo que sucedió aquí, junto con los otros evangelios, nos van diciendo de lo que pasó, hermanos, cuando Él estuvo en la cruz. Y si te fijas ahí en Lucas 23, muy en especial, hermanos, en el verso 26, dice ahí: y llevando a cierto Simón de Cirene, que venía del campo, y le pusieron encima la cruz, para que la llevase tras Jesús. Y le seguía gran multitud del pueblo, mujeres que lloraban y hacían lamentación. Pero Jesús, vuelto hacia ella, les dijo: hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. Porque aquí vendrán días en que dirán: bienaventuradas las estériles, y los vientres que no concibieron, y los pechos que no criaron. Entonces comenzaron a decir a los montes, comenzarán: caed sobre nosotros, y a los collados cubridnos. Porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no se hará? Esto los estaba llevando a la profecía, hermanos, que ya les había dicho, la destrucción de Jerusalén, hermanos.
Dice, y llevaban también con él a otros dos, que eran malhechores para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron ahí, y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte. Y el pueblo estaba mirando, y aun los gobernantes se burlaban de él, diciendo, a otro salvó, sálvese a sí mismo. Si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre, diciendo, si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas. Este es el rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaban con él le injuriaba diciendo, o sea, blasfemando, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro le respondió y le reprendió diciendo, ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Hay que imaginarnos todo esto, cómo estaban en la cruz, ¿no? Dice, nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que hicieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Cuando era la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena, y el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios diciendo, verdaderamente este hombre era justo. Y toda la multitud de los que estaban presentes en este espectáculo, fíjese, este espectáculo, como si fuera un circo, viendo lo que había acontecido, se volvían golpeándose el pecho. Pero todos sus conocidos y las mujeres que le habían seguido desde Galilea estaban lejos mirando estas cosas. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Tema, hermanos, que vamos a hablar basado en Lucas 23, 42, 43. ¿Qué dio a entender, hermanos, nuestro Dios con esto? Nuestro Señor Jesús. Hay que recordar, hermanos, tanto Lucas, Juan y Mateo, cómo es que nos hablan de estas 7 palabras de Jesús, como se les dice, hermano, o son frases. Allá en Lucas 23, 34, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. 23, 43, hoy estarás conmigo en el paraíso. Juan 19, 26, 27, mujer, he ahí tu hijo, he ahí tu madre. Mateo 27, 45, 49, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Juan 19, 28, tengo sed. Juan 19, 30, consumado es. Lucas 23, 46, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. En esta ocasión, hermanos, vamos a ver, hoy estarás conmigo en el paraíso. Ahora, ¿por qué el maestro, hermano, le dice esta frase a este personaje? Hoy estarás conmigo en el paraíso. Recuerden, hermanos, cómo es que el ladrón estaba a un lado del Señor, hermano. Él estaba, supone, en medio, hermano. Y el maligno, los dos estaban por los dos lados de él. Uno bueno, podríamos decir, y el otro más o menos malo, dijo el otro. Bien malo. Que estaba injuriando, estaba blasfemando, estaba también, hermanos, todos golpeados, todos heridos, clavados también en la cruz, hermano. Nomás imagínate cómo golpeaba al Señor. Estaba más golpeado que ninguno de ellos, hermano. Y él no estaba sentado ni acostado, hermano. Estaba crucificado. Así que sus brazos extendidos y clavados, y sus pies también. Pero golpeado, hermano, no solamente de la cara, sino de todo el cuerpo, dice la profecía del Salmo, y también, hermanos, acá en Mateo. Tanto de la parte delantera como la parte por detrás. Todo golpeado completamente. Así que imagínense cómo estaba el Señor en la cruz, y aún así, hermano, estaba evangelizando. ¿Cómo es que pudo hablar, hermano? Porque alguien que te golpea, imagínate cómo los boxeadores cuando los golpean demasiado, hermano, y cómo se hinchan los párpados, hermano, y cómo está la boca, hermano. Y aún así el Señor pudo hablar, pudo pensar, hermano, pudo razonar, porque Él estaba, hermano, dolido, y aparte mucho calor, hermano, y también mucha mosca, y mucha tierra, hermano, todo ello, hermano, y no poder darse nada de aquello que se aproximaba de estos
insectos que podríamos decir, hermano. Así que te tienes que imaginar todo cómo estaba, hermano, y cómo estaban los discípulos abajo también, y cómo estaba su madre que estaba a un lado de él. Y ustedes, madres, deben de comprender más, viendo a tu hijo que está muriendo, hermano, sin ninguna razón por ello. Pero ¿qué nos está enseñando aquí el ladrón? Fíjense la petición que hace él: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y aquí notamos que él habla de Señor. Ahí vemos que él creía. Y cuando vemos Señor, hermano, eso denota en el otro estado de deidad. Él, hermanos, comprendía que era Dios hecho carne. ¿Cómo lo supo? Probablemente, hermanos, él había escuchado a Juan el Bautista. Probablemente también él fue bautizado con el bautismo de Juan el Bautista. Porque aquí es donde se toma mucha gente para darle contra al bautismo, que este hombre no tuvo necesidad de bautizarse, hermano. Vamos a ver. Ahora, dice, acuérdate de mí. Esto es una petición hacia la deidad, hermano. Y recuerda, tú y yo siempre oramos al Padre en el nombre de Cristo. Pero mientras Cristo estaba en vida, hermanos, recuerden cómo le decía a sus discípulos: aún no me han pedido a mí nada. Ahora que estoy aquí, pidan algo. Y él les estaba enfatizando con respecto a los milagros que él hacía en esa época, hermano. Y que les concedió ese poder a sus hombres también. Porque dice, va a llegar el día en el cual no me preguntarán nada a mí, dando a entender que ahora se van a dirigir al Padre en mi nombre. Y luego dice el hombre cuando vengas, fíjate bien que tenían el poder del Señor, hermano. Y tú y yo también creemos en el regreso de Cristo, hermano. Y acuérdate de Hebreos 11, 1 y 6. Esa es la fe, hermano, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es decir, que tú y yo, hermano, también tenemos esa esperanza del Señor que va a regresar. Ojalá que todas las iglesias de Cristo, hermano, oráramos a diario, y no solamente cuando nos reunimos, por el regreso de Cristo, hermano. Y también vemos aquí esperanza. Habla de tu reino. Aquí entendía él la naturaleza espiritual del reino, hermano. Y él, claro, no comprendía todo completamente, como aún los discípulos no lo entendieron, hasta que vino Hechos 2, hermano, el día del Pentecostés con mucho poder. Pero el ladrón, hermanos, en la cruz, esta petición, él estaba diciendo que creía en la deidad. ¿Crees tú, hermano, en la deidad? Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y sabemos lo de Juan 1, 1 al 4. Cree Dios, hermano. Entonces, el ladrón tenía confianza que Dios, hermanos, lo iba a amparar. ¿Cómo es que este hombre, estando crucificado ahí, hermano, juntamente con el Señor, reconoce, hermano, que el Señor es Dios? Y lo estaba viendo completamente golpeado y sangrado, y también se cree, hermanos, que era también desnudo completamente. Otros dan la contra diciendo que nada más traía la vestimenta del sumo sacerdote, es decir, de la cintura hacia abajo. Y la vestimenta del sumo sacerdote venía siendo de color blanco. Y él es nuestro gran sumo sacerdote. Por eso el Señor, hermano, tenía que cumplir las profecías del Antiguo. Se dice, hermanos, que se cumplieron como alrededor de 333 profecías, hermano, nada más con la vida del Señor. Y luego dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. Hoy está en tiempo presente, hermano. Esto te está indicando, hermanos, que hoy es el día de salvación. Aquel hombre ya la hizo, como se puede decir, hermano. Aquel ladrón, hermanos, ya está en el paraíso en lugar de espera. Y nosotros, hermanos, necesitamos meditar como este hombre. No perdamos el tiempo. Acuérdate lo que Ananías le dice a aquel hombre que andaba siguiendo la iglesia, Saulo de Tarso. Cuando Saulo de Tarso, hermanos, ya estaba ciego, porque el Señor se le presenta y esa luz inmensa lo cegó. Y entonces Ananías, recuérdate lo que le dice: levántate, invocando el nombre del Señor. Invocar el nombre del Señor da a entender dos cosas, hermano: que tú pronuncies ese nombre, pero sobre todo que tú obedezcas los mandamientos del Señor. Y es lo que Ananías le estaba diciendo a Saulo: invoca el nombre del Señor, es decir, obedécele, porque Él te va a salvar. Y es cuando aquel hombre se convierte. Y dice: estarás conmigo.
Eso da a entender, hermanos, que nunca nos abandona el Señor. Él mismo lo dijo en Mateo 28, los últimos versos, hermano. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Ahora, nosotros creemos, claro que sí, hermano. Creemos que el Señor está con nosotros, hermano. Parte de Gálatas 2:20, como dice allá Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Dice, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Dando a entender, hermanos, que, como dice el último capítulo de Gálatas 5, que ahora nosotros somos los que debemos de estar crucificados, hermano. Y el Señor ya no, hermano. Así que vamos a quitar a Cristo de la cruz, hermano, y mejor deposítalo en tu corazón. Por eso nosotros los cristianos ya tenemos al Señor en nuestro corazón al momento de habernos bautizado y seguir fieles, como dice 1 de Juan, capítulo 1, verso 7, hermano. Así como Él es fiel. En el paraíso. Este es un lugar de descanso, hermano, que vamos a dar una explicación breve más adelante. Un lugar de descanso, hermanos, en el Hades. Un lugar donde hay los espíritus. Un lugar, hermanos, donde van los muertos, hermano. Es decir, hermanos, ahí es un lugar de felicidad y de belleza, nada más temporal. Porque eso es lo de Lucas 16, donde fue el rico y Lázaro, hermano. Ellos fueron al Hades. Y vamos a explicar algo más adelante. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Preguntamos, ¿acaso el ladrón fue salvo? Claro que sí, hermano. Ahora, hay una separación de justos e injustos cuando uno muere, hermano. Pero no hay duda, hermanos, que él, pues, porque nada más fíjate quién le dijo, hermano, de esa salvación. Nuestro esposo, que es Cristo. Algunos creen, hermanos, que no fue salvo porque no fue bautizado. Pero vamos a recordar en qué era estaba aquel hombre. Acuérdate de el mosaico y cristiano. Y recuerda que el maestro, hermanos, estaba en la era mosaica. Y él aún estaba con vida. Y Hebreos dice que mientras que el testador vive, el testamento no puede regir como nuevo. Entonces él estaba vivo, hermano. Y como jefe, que podríamos decir nuestro, como nuestra cabeza, él podía hacer lo que él quisiera. ¿Por qué? Porque toda autoridad me es dada en los cielos y en la tierra, hermano. Así que el ladrón murió antes de que se publicara cualquier obligación de la vida cristiana, hermano. Él estuvo muerto y fue sepultado casi 2 meses antes de la gran comisión que Cristo haya dado a aquellos hombres. Acuérdate que cuando el Señor resucita, le da esa gran comisión a sus hombres y a nosotros. Ir por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. Y el que creyere y fuera bautizado será salvo. Y el que no, condenado será. Todavía no decía eso, hermano. Él nunca se le mandó que se bautizara, hermano. Probablemente fue bautizado. No sabemos, hermano. Nada más estamos suponiendo. ¿Por qué digo eso? Porque ¿cómo es que él sabía del reino? ¿Cómo es que él sabía, hermanos, de un Dios? Entonces, nadie hoy en día puede reclamar, hermanos, este proceder del ladrón y defenderse por ahí. Yo no necesito el bautismo, porque ahí está el ejemplo del ladrón. Pobrecito, hermano, te vas a encontrar muchos problemas en el día del juicio. El bautismo, por ejemplo, hermano, es un mandamiento que se da al hombre. En Hechos 2:39 dice, ¿para cuántos el Señor nuestro Dios llamare? Pero esto todavía no sucedía con este personaje. Faltaban 2 meses, hermano, para que el Señor dijera las frases que dijo. Además, todo esfuerzo para desasociarlo de los mandamientos y obligaciones del Evangelio de Cristo, hermano, sobre la base de la salvación del ladrón, surge aquí una indiferencia total, hermano, de parte de nosotros. Recuerden, hermanos, cualquier pensamiento fue salvo en una forma fácil, debe desaparecer de tu mente. Porque aquellos que tratan de defenderse, hermano, el no bautizarse, con el ejemplo del ladrón, que no necesitó bautismo, estás en mucha ignorancia. Necesitas escudriñar más las Escrituras. Y recuerda, él cree en que sus discípulos lo abandonan. Los discípulos lo abandonaron, hermano. Huyen de todo hombre sobre la tierra, hermano. Aquí está un ladrón como testigo, hermano. Y fíjense bien, este personaje aquí, hermano, como testigo, bien cercano a la pasión del Señor. ¿Y cómo es que es, hermano? Y él muere, hermanos, para lograr esa bendición.
Fíjate todo lo que sucedió en la cruz. Él creyó en Él y lo confesó, hermano. Y es una de las cosas que me pide el Señor hoy en día. Que confesemos, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Él lo tenía ahí, hermanos. No sé en qué posición podía ver, hermanos. No sé. Pero Él lo tenía ahí cerca y lo confiesa. Dice, Señor, acuérdate de mí. Fíjense bien cómo lo está confesando ahí este hombre, hermano. Y él mismo hizo esa confesión sorprendente. Él mismo estaba en agonía y en desnudez, hermano, y sufriendo la muerte y la humillación. Imagínate, hermano, estaba ahí en la cruz. Y él estaba clavado también y estaba golpeado, hermano. Y él, hermanos, tenía todo el calor también encima y el polvo. Y también, hermanos, todo lo que estaba sucediendo ahí. Y veía, me imagino, de reojo al Señor, probablemente, hermano, porque la cabeza no se la fijaba. Entonces él la podía mover, probablemente lo veía ahí. Y el Señor también crucificado, probablemente se podía voltear. Y el Señor a lo mejor apenas lo veía borroso. ¿Por qué? Porque el Señor estaba golpeado. El Señor también tenía algún ojo, los dos casi cerrados, hermano. Y él estaba ahí agonizando también, hermano. Porque él sentía el dolor en su corazón, ¿no? Él sentía el dolor en todo el cuerpo y también la desnudez de todo el cuerpo, ¿no? El calor, pero a él no le importó, hermano. Fíjate cómo estaba él. Estaba evangelizando desnudo y herido y sangrando. Y nosotros, hermano, estamos peinados, bañados y vestidos y no podemos ir a tocar una sola puerta. ¿Puede alguien ver la diferencia de la confesión de este hombre a la confesión de nosotros, hermano? Nosotros pasamos al frente bien vestidos, bañaditos, perfumados, cantando y orando con la urgencia de me voy a bautizar. Y fíjate cómo le hizo este hombre. No podía ni moverse. El ladrón, hermanos, confiesa a Cristo en presencia de los enemigos más amargados. Ahí estaban, hermanos, todos los fariseos, saduceos y todo, hermano, el Sanedrín. Imagínate esos hombres orgullosos ahí, hermano, con sus togas, con su ropa. Unos hombres, hermanos, de los cuales se creían los todólogos del Antiguo Testamento, hermano. Los hombres defensores de la ley de Moisés. Según ellos, los temerosos de Dios. Mentira, hermano. Era una bola de hipócritas, hermano. El mismo Señor les dijo 7 veces hipócritas, hermano. ¿Por qué? Porque no entendían. Realmente, si usted estaba en la ley, ¿por qué me están matando? Pero el Señor, hermano, nos dijo en Juan 10, no se preocupen, yo mismo me quito la vida y yo mismo la vuelvo a tomar. Es la resurrección. Aquí el Señor, hermano, les va a demostrar a estos hombres, hermano, que realmente yo he triunfado sobre ustedes. Nada más recuerda Colosenses 2, 14 y 15. Triunfando sobre ellos en la cruz, hermano. Imagínate Satanás cómo estaba, hermano. Ahora también el ladrón confiesa a Cristo en el momento, hermano, de la humillación más profunda de Cristo, hermano. Pero acuérdate, los que confesamos hoy, lo hacemos en el transcurso del testimonio del 19 y 20, hermano. Siglos allá, hermanos, afirmando su glorificación. Ahora, el ladrón, hermano, dio evidencia de que él en realidad había visto a Dios. ¿Cómo? En su aceptación humilde de la horrible muerte en la cruz, hermano. Como una cuestión justa, hermano, que estaba sucediendo ahí. Y a la luz de aquellos que reclamaban, hermanos, crucifícale, este hombre, hermanos, defiende el punto clave. Y fíjense cómo este hombre, estando en la cruz, hermano, sigue platicando el otro y ofendiendo, hermano, y blasfemando acerca del Señor. Como decía los otros, también te digo, oye, pues sálvanos, no, ayúdanos. Y aquel, ¿cómo le responde? Oye, acuérdate, hombre, parafraseado, si, ¿cómo somos nosotros? ¿Cómo fuimos nosotros? ¿Por qué crees que estamos aquí? No le insultes al Señor, Él es inocente. Y por eso él ahí, de todo corazón, le dice, por favor, Señor, acuérdate de mí, cuando vengas en tu reino. Fíjate cómo Cristo notó el corazón, ¿no? Como dice en el griego, kardiosnosta, es decir, Él conoce el corazón, hermano, hasta lo más profundo de lo que tú y yo estamos pensando. El ladrón muere, hermano, antes de que la voluntad del Señor por la humanidad se llevara a cabo. En Hebreos 9:16.
además fue salvo. Y era en la cruz, hermano. Qué hermoso fue esto, hermanos, porque aquí el ladrón todavía no entra en el nuevo pacto y no entró en el nuevo pacto. Él se quedó en la ley de Moisés, hermano. Y él no fue bautizado, hermano. Y ya notamos que dicho mandamiento aún no era pronunciado a toda la humanidad, hermano. El bautismo que había era de Juan el Bautista, hermano. Y recuerden, pero aún así, hermano, si él se hubiera bautizado, el ladrón, hermano, si quería bautizarse, ¿cómo se iba a bautizar? Si él estaba clavado en la cruz, hermano, sus manos y sus pies estaban en la posición que era absolutamente imposible, hermano, poder bajar y ser bautizado. Los clavos lo detenían, hermano. ¿Qué te está deteniendo a ti? Que tú no eres cristiano. Te están deteniendo los clavos del pecado, del orgullo. Te están deteniendo los clavos del prejuicio. Te están deteniendo los clavos de las opiniones de los clérigos humanos. Te están deteniendo los clavos de una obstinación sin voluntad de obedecer al Señor. Ahí después, hermano. Si Dios lo permite, mañana. Esa es la costumbre mexicana, el mañana. El mañana no existe, hermano. Ahora, con respecto al significado de este maravilloso incidente, hermano, ¿qué está demostrando aquí? Que está demostrando, hermanos, que en el momento de la humillación más profunda del Señor, imagínate cómo estaba el Señor, ya no aguantaba su propio cuerpo, hermano. Ya estaba muriendo el Señor, hermano. Ya había pronunciado varias frases, hermano. Y fíjense cómo es que pronuncia él una frase más adelante, en el cual notamos, Elí, Elí, lama sabactani. Es decir, Dios mío, Dios me has abandonado. ¿Saben ustedes? En esta ocasión, en todo el libro, hermano, y de las cosas divinas que Dios no está. ¿Te fijas? ¿Dónde estás, Padre? No está. Dios no está, hermano. ¿Cómo Dios? Si tú me enviaste, ¿dónde estás? No está, hermano. Qué horrible, hermano. La única ocasión en toda la Biblia que Dios se aumenta. ¿Por qué, hermano? Porque el pecado estaba en todo el maestro. No lo veía su padre. Porque el Padre no es de tinieblas, Él es de luz. Y el Hijo no hizo nada, hermano, inocente. Por culpa nuestra, el Padre no lo veía. Por eso el Señor grita de desesperación. ¿Cómo te sientes tú cuando ya no estaba papá, cuando ya no estaba mamá? ¿Cómo te sientes, hermano? Horrible, hermano. ¿Qué sientes cuando se nos va papá, se nos va mamá? Es algo inexplicable, hermano. El Señor lo estaba sintiendo. ¿Por qué? Porque Él era humano todavía. Era humano y divino, hermano. Él tuvo que sentir aquello. Para que tú y yo, hermano, no le vayamos a reclamar. Señor, ¿pero cuándo perdiste tú a tu padre? Pues aquí. ¿No estás notando? No lo veo, no lo siento. ¡No está conmigo! ¿Dónde estás, Padre? Todo por culpa tuya y mía, hermano. ¿Ves el pecado, hermano? Lo que hace. Pero gracias a Dios que el Señor no se queda ahí, hermano. Porque Él dio esperanza. ¿Qué le dijo a este hombre? Hoy estarás conmigo en el paraíso. Les quiero dar unas hojitas que va a dar el hermano ahí. Vamos a repartir esas hojitas para que veas tú, hermano, la lección en la cual el Señor nos va a dar con esto. ¿Sabes quién es el ladrón más famoso de tu comunidad, hermano? Hay muchos tipos de ladrones, hermano, en el mundo. Pero hoy hay cárceles, hermano. Hay penales. Pero este ladrón, hermano, en particular, ya jamás iba a estar en una cárcel. Fíjate lo hermoso, cómo es que él estaba sufriendo, hermano, aquellos dolores. Y fue menor que los dolores del maestro, hermano. También los golpeaban, pero no como se ensañaron sobre nuestro esposo, que es Cristo el Señor. Muchos ven aquí, hermanos, al ladrón como ejemplo de salvación. El ladrón en la cruz, hermano, ¿fue bautizado? No sabemos, hermano. Probablemente, como decíamos, en el bautismo de Juan. Pero muchos han ido a perdición por seguir la opinión de sus pastores, entre comillas, de sus falsos maestros, que les dicen, hermano,
No te preocupes, hijo. Fíjate el ejemplo del ladrón. Se salvó. ¿Verdad que no dice bautismo? No. Entonces, no necesitas el bautismo. Cuidado, hermano. En lugar de ir a Cristo, se van al ladrón de la cruz. Qué ocurrente, hermano. Ahora, ¿fue el ladrón salvo? Si fue salvo, hermanos, ¿era bautizado? ¿Habrá alguna diferencia si el ladrón se haya bautizado o no, con referencia a nuestra salvación? ¿Dónde va el alma después de la muerte? Ahora, se infiere que el ladrón sabía, hermano, y conocía del reino. Y este reino, hermano, el Señor mismo dijo en Marcos 9:1, que no gustarán la muerte hasta que hayan visto venir el reino con poder. El Señor, hermanos, estaba por cumplir las profecías de Isaías 2, de Daniel 2, de Daniel 7, las profecías de Zacarías. Todas las profecías del Antiguo estaban por cumplirse, hermano. Y entonces el Señor tenía que ir a la cruz. Por eso el Señor le dice a las mujeres, no lloren, mujeres, lloren mejor por ustedes. ¿Por qué? Porque acuérdense cuando sucedió lo de la gallina. ¿Cómo es que quise juntarlos como la gallina junto a sus polluelos, pero ustedes no quisieron? Y comenzó a llorar, dice en el griego, como chilla un niño viendo la ciudad de Jerusalén. Él estaba viendo la destrucción que iba a venir en el año 70, hermano, de Cristo. Aquí la iglesia todavía no ha iniciado, hermano. Estaba por iniciar, faltaban algunos días, hermano, para que se estableciera el reino, hermano. Entonces, ¿quiénes buscaron la muerte? Cristo buscó la muerte. Juan el Bautista buscó la muerte. Y muchos otros personajes, pero estos de los sobresalientes. Ahora, se infiere que el ladrón sabía y conocía del reino, hermano. ¿Por qué? Él lo dijo. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Quién le dijo? Ahora, probablemente, hermanos, él vivía donde miles se bautizaron con Juan. Pero a lo mejor hizo caso o no hizo caso. Allá lo de Mateo 3, 5 y 6. Ahora, no importa si el ladrón fue bautizado o no, hermano, a lo que respecta a nuestra salvación. Porque él ya estuvo en la era mosaica. Y tú y yo estamos en la era cristiana. Recuerda, el ladrón muere el mismo día que el Cristo, hermano. Jesús y el ladrón aún vivían cuando Jesús dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Qué hermoso, hermano. Qué hermoso. Aquel hombre probablemente como que a lo mejor estaba pensando que iba a decir el Señor, no va a decir maldito sea, no, ¿qué va a decir? No sabía aquel hombre. Y cuando oye, es como cuando un niño escucha a papá, hijo, se te cumplió, nos vamos a ir a Disneylandia. No, el chiquillo, no, se va a volver loco el chiquillo, man. ¿Por qué? Porque no más escuela. Como le preguntamos a una sobrinita nieta, ¿qué es lo que más te gusta de la escuela? Dice la niña, cuando no hay clases. Esto es lo más hermoso, hermano. Y eso es lo que este hombre estaba buscando, hermano. Consuelo, salvación, paz, hermano. Fíjate qué gran oportunidad tuvo el otro hombre y no lo quiso, hermano. Esta fue una promesa hecha antes de morir en la cruz, hermano. Aquí hay una gran diferencia. Promesa hecha antes del Nuevo Testamento. Promesa hecha antes de la ley de la gracia, como dice en Juan 1. Promesa hecha antes de la verdad y el evangelio, hermano. La ley de Moisés estaba en vigor, hermano, recuerda. Y Cristo la vino a abolir o a remover, lo que hablaremos mañana si Dios lo permite. En Efesios 2, 15, 16. Pero los términos o condiciones de un testamento son efectivos después de que el testador muere. Y aquí el testador todavía está vivo, hermano. Y cuando él muere, pues se van los dos, mueren los dos, hermano. Y qué hermoso aquí, hermano. Acuérdate que el Señor podía hacer su voluntad, así como le dijo a la mujer en Lucas 6:48. Tus pecados te son perdonados. Ah, chico, ¿tú quién eres? ¿A poco yo le voy a decir a alguien, tus pecados son perdonados? ¿Yo quién soy? Tú eres carne completamente. Y el Señor no. Fue humano y divino. Y dejó de ser humano, hermano. Como dice en Hechos, capítulo 2, el apóstol Pedro. Ahora es Señor y Cristo, hermano. Entonces, tengamos en mente la frase del maestro. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Nos lo está diciendo nosotros, hermano. Nos lo está diciendo nosotros. Cristo y el ladrón, hermanos, en el paraíso. Fíjate, del Hades. El Hades, como tienes ahí, es el lugar de los espíritus, el lugar de los muertos. Nada más checa, hermano, ¿cómo está esto? Vamos a ver si sirve esto. Fíjate bien, hermanos, aquí tenemos la cruz y aquí tenemos al Señor. ¿Cómo es que ellos mueren, hermanos, y van directo a lo que se llama Hades? Y aquí hay una cima. Entonces,
aquí está el paraíso, como lo tienes tú ahí. Esto va a entender, como te decía, descanso, hermano. Pero acá está el tártaro, hermano. Estos son prisiones, fíjate bien, pero prisiones de obscuridad, hermano. Y luego después de aquí, hermanos, viene lo que se llama la resurrección. Y entonces viene el juicio, hermano. Y al venir el juicio, ahora sí, hermanos, al tercer cielo. Y luego, hermanos, si no, a lo que se llama Gehenna, que viene siendo el infierno. Y esto no es fantasía, hermano. Esta es una realidad. Así que imagínate estos hombres ahí en la cruz. ¿Dónde crees que fue el otro ladrón? Al tártaro. Prisiones de oscuridad. Y algún día vamos a ver al otro si somos infieles. Si somos fieles y hemos estado con Cristo y morimos fieles, vamos a conocer al ladrón que el Señor le dijo, hoy estarás conmigo para ir. Cristo no se quedó ahí, hermano. Si no, no estaríamos aquí. Él no vio corrupción. Él regresó, hermano, para resucitar al tercer día. Es decir, ahorita está en la tumba. Y mañana, bien tempranito, resucita, hermano. Qué buen domingo. La tumba no es un lugar invisible, hermano. La tumba la vemos. La tumba dices tú, no, pues está por este lado. No, está a 6 kilómetros. La tumba, hermanos, no es un lugar invisible. En cambio, el Hades, el lugar de los espíritus, el lugar de los muertos, que en hebreo es Seol, en griego es Hades, es un lugar invisible, hermano. No sabemos dónde está, hermano. El espíritu no va a la tumba cuando se aparta del cuerpo, hermano. El panteón es el que adopta el cuerpo, hermano. Pero el Hades es el que adopta el espíritu y el alma. El espíritu es la vida. El alma, hermanos, es sencillamente los sentimientos. Cuando nos vamos de aquí, nos vamos con nuestros sentimientos. Recuerda lo que le pasó a Saúl, hermano. Cuando él quería hablar con Samuel, su profeta. Samuel ya había muerto, hermano. Y Saúl había puesto una ley muy estricta. No mediums, nada de eso. Ilegal, malditas, a la cárcel. Y esas mujeres, se supone, como existen aún hoy en día, hablaban y traían allá, cosa que no es posible. Era pura superstición. Y aquella mujer, aquella medium, cuando llega Saúl, Saúl llegó cubierto, aquella no lo conocía. Y aquella le dijo bien claro, es que señor, acuérdese que hay una ley y luego me va a ir mal. No, hombre, no te va a pasar nada. Pues él era, hermano, el que había puesto esa ley. Haz algo para que venga Samuel. Y es cuando aquella mujer comenzó a preparar sus menjurjes, hermano. Lo que hacen los brujos mayores también. Como el brujo mayor nuestro que se llama Toño, que vive allá en México, fuera de la capital, hermano, un barbudo que sale en la tele, es el brujo mayor. Bueno, él no es medium, él es brujo, pero estos mediums, hermano, estas mujeres también estaban tratando de hacer un menjurje ahí, y cuando ya iba a hacer su escándalo ahí de brujería, por decir algo, hermano, de hechicería, se asusta, hermano, ¡ay! Se asusta, y aquel Saúl dice, ¿qué pasa? ¿Qué estás viendo? ¡Ay! ¿Qué estás viendo? ¿Qué estás viendo? Ella no hizo nada, hermano. Dios fue el que envió a Samuel. Y fíjense cómo es que Saúl lo reconoce, porque él mismo le dice, ¿cómo lo viste? ¿Cómo es? Dime. Dice, bueno, es un hombre de vestidura blanca. Dice, ¡es Samuel! ¡Quiero hablar con él! Y comienza a hablar él con Samuel. Pero la mujer no hizo nada, se asustó todo, hermano. Se quedó, me imagino, en el rincón, todos con las greñas para arriba. Todos estaban, hermano, porque nunca había hecho eso y nunca lo hizo, hermano. Entonces, fíjate la frase que dijo Samuel. Saúl, ¿por qué me has levantado en mi reposo? Saúl, Señor, es que no hay que hacer aquí. No. Mira, si Dios no te escucha, ¿qué voy a hacer yo? Mañana tú y tus hijos estarán conmigo. ¿Qué estaba diciendo Samuel? En el Hades. Vamos, que pobrecito aquel hombre, hermano, se quitó la vida. Y según la palabra de Dios, él no pudo haber ido al paraíso. Él está en el tártaro por haberse quitado la vida. Y sus hijos murieron. Se cumplió, hermano, lo que dijo este personaje. Y el Apocalipsis también, hermanos. Allá nosotros notamos cómo es que aquellos personajes, de aquellos sellos, hermano, comienzan a hablar, hermano, y ellos están en el Hades. Y es cuando dice, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo vas a vengar a esta gente? Y entonces el Señor le dice, cálmense.
Es decir, pónganse tranquilos hasta que se cumpla el número del cual yo les he dicho. Y él está hablando en sentido simbólico, hermano. Y fíjate cómo estaban hablando personajes de allá. El paraíso, hermanos, es un lugar hermosísimo, ¿no? Que todos queremos ir, pero no quedarnos ahí. Porque Apocalipsis 20, los últimos versos, dice, hermano, que el Hades y el infierno, el Hades, perdón, y la sepultura, hermano, la muerte, van al Gehenna, al infierno. El día, hermanos, en que Cristo muere, su alma fue al Hades, al lugar invisible, porque Hades significa lo oculto también. En Hechos 2:31, y él fue al paraíso del Hades, lo dice Lucas 23:43. Y ambos en un lugar seguro, hermano. Y Pedro es el único que menciona el Tártaro, no lo vas a encontrar en ninguna otra parte. En 2 de Pedro 2:4. Y Tártaro significa prisiones de oscuridad, hermano. Prisiones de oscuridad en la cual, hermanos, tú y yo no queremos ir, hermano. Pero si no queremos ir, ¿por qué nos comportamos como nos comportamos? O sea que automáticamente estás deseando ir al Tártaro. Y si vamos al Tártaro y llegamos ahí, hermano, ya perdimos toda esperanza. Porque va a haber un día del juicio. Pero tú y yo como cristianos, dicen en 1 Juan 4, que vamos a estar bien confiados en el día del juicio. Ambos personajes mueren, hermano, Rico y el Lázaro, cuando habla allá Lucas del Hades. Ambos van al Hades, al lugar de los espíritus o de los muertos, allá en Lucas 16. Pero el rico, hermanos, en el Tártaro, estaba en un lugar de tormento. Por eso, el mendigo estaba en un lugar de consuelo. ¿Qué de entender esto? Cuando llega la muerte, hermanos, en el Hades hay una cima, si te fijas ahí en su hojita. Esa cima da a entender, hermanos, una profundidad que no te puedo decir cómo es, porque es invisible. Pero es como si dijeras tú, del Cerro Las Mitras al Cerro La Silla, vamos a hacer un mecate y vamos a cruzar hasta allá. No es posible, no es posible. Es lo que está diciendo aquí el Señor. No es posible porque el rico, que decía, aunque sea una gota de agua, Señor, manda por favor a Lázaro. El único lugar donde se pide a un santo y ese santo ni siquiera oye, porque no le interesa, yo estoy en el paraíso y no hay caso. Lo único que hay en la Biblia, al único santo que se le pide, que fue Lázaro, y no lo oye el santo. ¿Por qué? Porque no era su lugar. Él estaba en el seno de Abraham. Seno de Abraham va a entender, hermano, cerca de Dios. Todavía no con Dios, cerca de Dios. Por eso cuando lleguemos al paraíso, que Dios quiera que sí, hermano, todo depende de nosotros, hermano. Vamos a estar en un lugar de consuelo. Vamos a estar en un lugar que se llama como parte de la idea de los babilonios. Un lugar de descanso. Y hay una cima, hermanos, que da a entender, hermanos, que yo no puedo ir hacia el Tártaro para rescatar a mi familia y traerlas al paraíso, hermano. O yo odio donde estoy y yo no sé por qué aquel y yo tengo el odio de que esté aquel allá, a ver cómo le hago yo para traerme a aquellos para acá. No, no se puede. Ni tampoco, hermano, esperes de que no, pues yo voy a regresar a la tierra. No, nadie regresa allá, hermano. Y yo sé que papá se me apareció. No, fue otro papá, ese no se te aparece ya, ese ya se fue, hermano. Ahora, el alma no muere, hermano. Acuérdate que el alma, ¿qué espera? La resurrección, hermano. Y es lo que el Señor estaba por cumplir, hermano. El Señor lo iban a sepultar. El Señor no podía estar ahí en la cruz, hermano. Entonces lo tuvieron que bajar. Y al bajarlo, recuerden, hermanos, cómo es que andaban buscando un lugar para sepultarlo. Y se tenía que cumplir Isaías 53, hermano, en el cual su muerte iba a ser con el rico. Allá dicen rico, se dice con el rico. Y era José de Arimatea. ¿Cómo es que José de Arimatea tenía ya una cueva especial, nuevecita, hermano, sin estrenar? Ahí es donde él iba a ser sepultado. Y porque él mismo va por el cuerpo y pide a aquella autoridad, sí, como no, hombre, te lo puedes llevar, como era hombre rico, hermano. Y entonces él lo mete en su tumba, hermano, limpiecita, nueva, hermano. Y el Señor, sin decirle, gracias, José, no la necesito más, me tengo que ir, ya la puedes usar tú. Qué hermoso, ¿eh? El Señor nunca cargó dinero, lo llama Judas. El Señor nunca escribió libros famosos, fue en la tierra, se desapareció, ni sabemos qué fue. El Señor, hermanos,
nunca tuvo una propiedad. 2 veces menciona, salió de su casa. Es todo lo que dicen los evangelios, 2 veces. Casi nunca estaba en su casa, siempre fuera salvando almas. Es que este lugar no es de, no somos de aquí. Él mismo le dijo a los gobernantes, miren, ustedes son de abajo, yo soy de arriba, y yo vengo del Padre, yo vengo por los míos, así que vengo por mi esposa. ¿Quieres ser tú la esposa de Cristo? En el Hades, hermano, los justos en el paraíso y en el tártaro los injustos. Cuando nos muramos, hermanos, nos separamos. La muerte es un sueño, hermano. 1 Tesalonicenses 5:10. Recuerda que ahorita, hermano, si te fijas en el estudio que te doy ahí, ahorita, hermano, no hay cima, no hay separación. Ahorita aquí ya vemos incrédulos y creyentes. Hoy, hermanos, nos relacionamos con gente pecadora allá afuera, por el trabajo, por lo que tú quieras, o el vecino, la vecina, por cuanto todos pecaron, están destituidos, no son cristianos, son pecadores. Ahorita estamos conviviendo en cierta manera, no completamente como cristianos, porque no debe ser, pero convivimos. ¿Qué pasó, vecina? ¿Cómo está? Oye, amigo, y hacemos un favor y todo. Estamos viendo la inmundicia, estamos entre la inmundicia, pero no con la inmundicia, ¿no? Pero cuando uno muere, ¡bum!, se pone la cinta. ¿Sabes? Ya no está el pecador que estaba conmigo. Ahora en el paraíso están todos los personajes del Antiguo y Nuevo Testamento y todos los hermanos que han fallecido, como el hermano Samuel en marzo pasado. Ahí vamos a ver al hermano Samuel, a su esposa, a su hijo mayor. Ahí vamos a ver al hermano Cárdenas, Señor. Ahí vamos a ver, hermano Figueroa, a su esposa. Ahí vamos a ver a tantos hermanitos nuestros que han fallecido, hermano. Si es que son fieles. ¿Por qué? Porque aquí en vida lo demostraron. Pero Dios es el único, si soy fiel o no soy fiel. Porque aquí te veo el domingo, y aquí estamos, y cantamos, y oímos, y cooperamos, y todo. Pero realmente tu corazón está afinado con el de Dios. Como estuvo el ladrón, hermanos, con el de Cristo. Qué hermoso. El ladrón muriéndose y se enamoró del Señor. Acuérdate, Señor, acuérdate cuando vengas en tu reino. Y el maestro, me imagino, con esa voz tremenda que tenía, y muy apenas podía hablar, yo creo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Qué hermoso. ¡Qué hermoso! ¿Estás listo, hermano, para estar con el Señor? Hoy es el día de salvación. Hoy es el día de preparación, hermano. Aunque estés en aflicción y en prueba, no te compara, hermano, como estuvo el Señor ahí. No habrá arrepentimiento o perdón después de la muerte. El arrepentimiento y perdón es hoy, hermano. No mañana, no esperes el domingo. Porque no sabemos si de repente a las 3 de la mañana esté llamando a alguien, a nuestro hermano Javier. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Pues fíjate, hermano, que falleció este hermano. ¿Cómo? Si ayer, si mañana, si hoy domingo se iba a bautizar. Te digo, no pospongas la salvación, hermano. No seas tonto. Todos decidimos nuestro destino. Y vendrá el juicio, hermano. Unos sufrirán y otros gozarán. ¿Quieres venir a Cristo hoy? ¿Por qué no nos ponemos de pie? ¿Por qué no entonamos el himno de invitación? Acuérdate que habrá una resurrección y un juicio, hermano. Pero ¿estás listo? Como el apóstol Pablo en 2 Timoteo 4:7. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Ven a Cristo, hermano, mientras entonamos el himno de invitación. Número 151. 151. Cantemos, hermano. Yo escucho, buen Jesús, tu dulce voz de amor, que de la cruz, invita al pecador.
ofreces el perdón de toda iniquidad. Ha pasado nuestro hermano. Vamos a pedirle decirle cuál es su petición, hermanito. Pues yo sé que le he fallado a Dios y que le perdón. ¿Su nombre, José? José Eduardo. José Eduardo. José Eduardo. José. Vamos a ver. Sagrado Padre, sabemos que ya has perdonado, José Eduardo. Del momento en que tú conoces nuestros corazones, y él fue confundido de corazón, Dios, con tu palabra. No sé más que decir, si ya lo perdonaste, Dios, que tú eres tan hermoso, que hablamos demasiado cuando tú ya terminaste. Gracias, Dios, por el perdón que les da. Bendígalo, Padre, en el sagrado nombre de Cristo. Amén. Amén. Tu hombre, amén. La fe que yo y gracia sobre gracia dar a quien en ti esperó. Al tercer día, hermano, el maestro resucita. Y cuando el maestro resucita, no más golpes, no más moretones, hermano. Como Naamán el leproso se asustó. Como un bebé tenía la piel. Así me imagino el Señor. Pero aún con las perforaciones en sus manos y en sus pies. ¿Por qué lo digo? Porque el primer domingo los hermanos estaban presentes, pero había un hermanito ahí muy terco que no se presentó, que fue Tomás. Y se presenta el segundo domingo Tomás. Bien incrédulo, no, hasta que yo lo vea y que yo ponga ahí. De repente se asustaron todos, me imagino, porque el Señor pasó la puerta y él no se dio cuenta. Y habló. Aquí estoy, Tomás. Aquí estoy. Mete tus dedos aquí. Aquel hombre no, se le entrincó ahí. ¡Señor mío! Y Dios mío. Fíjate cómo confesó, hermano, que él era Dios. ¡Qué Tomás tan tonto! Ese soy yo, hermano. Ese eres tú. ¿Cuántos Tomás no habemos, hermano? Hasta que lo vio, hermano. El segundo domingo, que ya no se reunían el sábado. Fue el segundo domingo, dice el Evangelio de Juan. Y entonces ahí, hermano, el maestro, me imagino que todos ahí abrazando. Y donde dice la escritura que le dijo a aquella mujer, no me toques, en los idiomas antiguos da a entender, no te aferres de mí. No que no lo tocaran, sino que no te aferres de mí.
Es como nosotros cuando llegaba papá, ¿qué hacíamos? ¡Bum! Nos íbamos de las piernas. Espérame, déjame caminarme. Eso es lo que le pasó al Señor. Y ya no lo querían soltar. No, si te fuiste una vez, ya no queremos que te vayas. Es lo mismo si regresara tu amado, tu padre, tu madre, tu hermano, tu esposo, y se presentara en la casa. ¿Pero qué vas a hacer? Ya no vas a querer. No, ¿a dónde vas? ¿A dónde vas? No, espera, ¿a dónde vas? Aquí, no quieres, hermano. Y el Señor, qué hermoso, se hacía conocido y luego no lo conocía, como lo de Camino de Maús. Sabes que tú, forastero, que hoy, este día, sucedió algo tremendo allá en Jerusalén, el Señor, etcétera, bla, 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 y te invitamos a la casa, vamos a comer, y ahí parte el pan. Ya lo demás no te puedo explicar, porque de repente, hoy ¿dónde está el Señor que invitamos? Y se le prende el foco al otro y le cae el 20. ¡Ah, qué bruto! ¡Bajo! ¡Es el Señor! ¡Era el Señor! ¿Cómo? ¿Pues no te diste cuenta cuando partió el pan? No lo conocía, hermano. Y se daba a conocer. Nada más los suyos. Por eso cuando Él venga, hermano, nada más nos va a llevar a nosotros. Y no somos egoístas, porque somos su esposa. Ven a Cristo, hermano. Ven ahora. Para si viene hoy, vamos juntos, hermano. Cantemos. Amén.